Bienvenidos al webinar de PowerMill, Control Dinámico de Máquinas. Soy Raúl Castro, miembro del Departamento Técnico de Delca en España, ahora Bezier. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver la herramienta Control Dinámico de Máquina. Los puntos en los que vamos a pasar es, lo primero voy a mostraros un poco cómo posicionar las piezas en máquina, cómo colocar en el sitio donde realmente están las piezas a la hora de mecanizar. Veremos la pestaña de Control Dinámico de Máquina con las opciones que tenemos, el menú posición, que es lo que veis en pantalla ahora, en el que podemos ver en qué posición está la herramienta, con qué giros, con qué límites, podemos mover la máquina dinámicamente, podemos ver los límites de giro, que es muy importante para las máquinas de 5 ejes para saber hasta dónde podemos llegar, y luego veremos propiamente la barra de las opciones propias de control dinámico de máquina. Cómo podemos interactivamente ir buscando la mejor orientación para mecanizar una pieza, mecanizar una zona de la pieza sin que nos encontremos con colisiones ni ningún tipo de problema. Y luego también enseñaros que muchos de vosotros tenéis en los talleres máquinas indexadas, con cabezales indexados, los cuales no tienen un giro continuo, no pueden posicionarse en cualquier orientación, sino que giran cada grado, cada 2 grados, cada 3 grados. Entonces, dentro de las herramientas de control dinámico de máquina, esa opción está contemplada y podemos activarlo, con lo que las posiciones que iremos buscando solo son posiciones en las que vuestras máquinas sí que van a poder orientarse. No vas a programar una orientación con un ángulo, con decimales, que luego en la realidad no vas a poder mecanizar. Y por último, enseñaros que en la última versión de PowerMill 2018, se ha fusionado la herramienta de edición del eje de la herramienta junto con control dinámico de máquina. Es decir, dentro de la pestaña de control dinámico de máquina tenemos las opciones de edición del eje de la herramienta. Podemos seleccionar zonas de la pieza, podemos seleccionar por polígono, podemos seleccionar por segmentos, podemos seleccionar por puntos individuales y en cada una de esas zonas definir una determinada orientación. Ya pasamos a PowerMill. Lo primero, tenemos PowerMill, tenemos el espacio de trabajo vacío y siempre que importamos una máquina herramienta, por ejemplo, esta Fidia, vemos que PowerMill la posiciona en algún sitio. De alguna manera la trae al espacio de trabajo en el que estamos. Si traemos otra, por ejemplo, esta que tenemos aquí, pues lo mismo, nos la pone ahí en el espacio. ¿Dónde coloca PowerMill las máquinas? Bueno, pues siempre hace coincidir el plano de trabajo que tengamos en la pestaña máquina herramienta, posición del modelo. Ahí tenemos un plano de trabajo seleccionado. Lo hace coincidir con el plano de trabajo de posicionamiento con el que fue definida la máquina. No lo veis, pero los MTD, las máquinas con las que simulamos el PowerMill, están diseñadas de tal manera que tienen un punto, una posición que es la que utilizan para posicionar un punto que es el que utilizan para posicionar la máquina, que normalmente, casi siempre, está en el centro de la mesa y en la parte superior. Aquí en la pestaña de máquina herramienta, posición del modelo, no tenemos ningún plano de trabajo, lo cual quiere decir que estamos utilizando el absoluto. Si dibujo el absoluto, vemos que está en el centro de la mesa y en la parte superior. Si apago la software y haciendo la filia, vemos que coincide. Por lo tanto, cuando queremos jugar con la posición de la pieza en la máquina para simular la situación que realmente tenemos en nuestro taller, en la realidad, ¿vale? Es que la pieza que estoy mecanizando no está en el centro de la mesa. Realmente la tengo desplazada, la tengo en la esquina, o sea, en la esquina superior izquierda, por ejemplo. Entonces lo que tenemos que hacer es, estoy con el absoluto, fijaros que en este caso la pieza está dibujada
Dibujamos la pieza y dibujamos el absoluto. Con el plano de trabajo absoluto en el centro de la pieza y en la parte inferior, lo que podemos hacer es crear un plano de trabajo, moverlo a donde nos interese, podemos moverlo interactivamente, podemos moverlo por coordenadas, por ejemplo x 250 y menos 400 z 0. Aplicar, aceptar. Y si ahora dibujamos nuestra máquina y cargamos ese plano de trabajo que acabamos de crear, vemos cómo mueve la máquina para hacer coincidir el plano de trabajo que acabamos de crear con el centro de la mesa. Y a su vez eso arrastra a la pieza. Es muy importante que simulemos la pieza, simulemos nuestros programas de mecanizado con la pieza y la máquina colocados en la posición real donde van a estar, más o menos. Porque si está en la realidad, si esto coincide con la realidad, vamos a poder ver límites de carrera, límites de giro, y vamos a poder predecir eso antes de mandarlo a máquina. Vamos a saber si realmente somos capaces de mecanizar una determinada pieza, un determinado proceso de fabricación antes de llegar a la máquina. Y si no se puede, porque no llegamos, porque no da los ejes, las carreras de la máquina o los giros, cambiar la posición, cambiar las longitudes de la herramienta, modificar lo que sea necesario. Vale, aquí tengo varios planos de trabajo de simulación, el del centro de la pieza, bueno, para la parte delantera, la parte izquierda. Es decir, es muy fácil crear los planos de trabajo para posicionar la pieza en la máquina. Una vez que tenemos la pieza correctamente posicionada, activamos la trayectoria, simulamos y estamos simulando nuestro proceso de mecanizado con máquina, porta, herramienta, caña, pieza. Entonces, fijaros que en todo momento yo puedo saber dónde está la herramienta, en qué coordenadas. Con el menú de posición de la máquina herramienta sé dónde está, voy viendo en qué coordenada está en cada momento. Estos valores, estas coordenadas, vienen definidas respecto del plano de trabajo que tengamos aquí seleccionado, desde la referencia a posición del modelo. Y luego con estas barras podemos mover y desplazar la herramienta. Veis que en cuanto detecta colisión, se pone en rojo y me avisa. Si simulo la trayectoria, veréis que en cuanto encuentra la primera colisión, me avisa, oye, estoy chocando, aceptar, puedo seguir. Cada colisión lo está marcando en rojo. Y luego puedo abrir el menú Mostrar problemas, donde veo todas aquellas incidencias que han sido detectadas en lo que tengo simulado. Voy a ver colisiones, pero también voy a ver límites de carrera, también voy a ver reconfiguraciones y límites de giro. Y puedo seleccionar individualmente cada uno de ellos. Lo que estoy viendo es que esta trayectoria no puedo mecanizar todo este lateral de la pieza con la herramienta vertical. No me da. Entonces lo que tengo que hacer es arrancar control dinámico de máquina, colocar. Fijaros que voy moviendo la herramienta sobre la trayectoria. No sé si se ve bien, pero aparece el tooltip, el mensajito que me indica que la punta de la herramienta está sobre los puntos de la trayectoria. Y ahí donde me interese, por ejemplo aquí, tengo una colisión, está en rojo, giro, busco una orientación que crea que es buena. Ojo, sigo moviendo, ahí sigue pegando, busco, pues aquí, giro un poco más, y giro. ¿Que esta orientación me parece correcta? Creo que sí. Lo que hago es actualizar la trayectoria. Al actualizar la trayectoria lo que va a hacer es modificar la trayectoria que ya tenía calculada y convertir una trayectoria a 3 ejes
en una trayectoria 3 más 2. Es decir, la máquina va a coger esa dirección, se va a orientar y en esa dirección, manteniéndola fija, va a mecanizar todo ese lateral. ¿Vale? Si lo doy a otra velocidad, un segundo, perdonad, que borro esto, lo dejo limpio y vuelvo a empezar. Y ahora veremos si no hay incidencias. Lo que hemos hecho al editar el eje al usar control dinámico de herramienta y buscar una dirección de mecanizado, en realidad lo que hemos hecho ha sido modificar la trayectoria y el eje de la herramienta pasar de vertical a dirección fija, con una determinada dirección y unos ángulos que son muy difíciles, que si tuviésemos que buscarlos a mano, escribir numéricamente esos valores es muy difícil de calcular. Y crear un plano de trabajo con esa determinada orientación, pues también sería bastante más costoso que como lo hemos hecho con control dinámico de máquina. Otra opción que tenemos es, muchas veces las máquinas con las que trabajamos, como esta que tenemos en pantalla, no son simétricas. El cabezal, por un lado, es más protuberante que por el otro. Por lo tanto, hay veces que queremos mecanizar con un lado hacia una parte del cabezal hacia un lado o hacia el otro. Pues para evitar colisiones o porque es lo que nos interesa. ¿Cómo lo controlamos? Para una determinada dirección de mecanizado, que es la que tenemos en pantalla, las máquinas tienen dos posibles soluciones. Se pueden alcanzar esa dirección con el eje B a, en este caso, 40 grados y el eje C con 71,5, o su posición complementaria, que es el eje B a menos 40 y el eje C menos 108,5. Entonces, con este botón lo que nos permite es definir una determinada dirección. Quiero forzar a que la máquina se posicione o coja una de las soluciones o la otra. Me oriente el cabezal hacia un lado, hacia el otro, o gire el eje B para el positivo o el negativo. Que esta es la que yo quiero, la buena, la que yo quiero utilizar. Actualizo la trayectoria y acepto. Al hacer esto, además de definir un eje de la herramienta, he definido un vector de orientación, que es el que me va a asegurar que lo que yo veo cuando simulo aquí coincide con lo que voy a ver en el programa NC. Si ahora simulo, ¿vale? Veréis cómo cambia y simula tal y como yo lo he definido. Esta es la manera de la que nos aseguramos de que nuestra trayectoria, lo que yo veo en pantalla, va a coincidir con lo que veo en el programa NC, al asignarle los vectores de orientación. Luego, tal y como os decía antes, con control dinámico de máquina, a la hora de buscar las diferentes posiciones, la orientación que nos gusta, tenemos configuración, tenemos el menú de posición y tenemos el menú configuraciones. Aquí tenemos más información de dirección del eje, nombre de la herramienta, diferentes información de cómo está orientada nuestra máquina. Es importante, o es muy útil, restricciones del eje. Aquí es donde, si tenemos una máquina con cabezal indexado que no puede girar en continuo, solo gira cada 2 o que se posiciona cada 2-3 grados, donde podemos limitarlo. Es decir, oye, pues el eje C y el eje B va de 3 en 3. Fijaros que a partir de ese momento, cuando giro la máquina, solo va de 3 en 3. Y no me deja, si intento poner aquí, menos 51,2, no me va a dejar. Es la forma de asegurarnos que las orientaciones que buscamos, con las que programamos la máquina, luego se van a poder traducir en una posición o una dirección alcanzable por la máquina. También podemos jugar con el voladizo de la herramienta. Interactivamente desde aquí podemos jugar con el voladizo, es decir, 22,22, pero voy a poner 25 y va a actualizar también la herramienta.
Asimismo, en este caso, ya tengo el mecanizado de este lado de la pieza. Ahora quiero mecanizar el otro lado. Pero claro, no tengo trayectoria. Entonces, lo que acabamos de ver es, tengo una trayectoria calculada y defino una dirección fija para esa trayectoria. Hay otra opción que es, busco una orientación determinada, la del lado complementario, cojo la herramienta y ahora estoy pasando por encima de la superficie. Fijaros que está poniendo por encima de la superficie, está buscando el punto de contacto de la herramienta con la superficie y me está diciendo si choca o no choca. A ver si consigo que choque. ¿Veis cómo ahí se pone en rojo cuando detecta colisión entre el modelo y la herramienta? La otra opción que tengo es, vale, esta es mi dirección buena para mecanizar ese lado de la pieza. En vez de actualizar una trayectoria, lo que voy a hacer es crear un plano de trabajo con esa dirección, alineado con la herramienta. Y voy a utilizar ese plano de trabajo para calcular el mecanizado del otro lado. Hago una copia, que va a ser el otro lado. Utilizo el nuevo plano de trabajo y le digo que quiero que sea vertical y desactivo eso. Y el límite del otro lado. A ver, si no... Ahí lo tenemos. Si la simulamos, no debería haber, creo, ninguna incidencia. ¿Vale? Es decir, el control dinámico de máquina puede darnos como resultado una dirección determinada para un mecanizado ya calculado, o podemos crear un plano de trabajo que nos da esa dirección que acabamos de buscar. Por último, en esta versión 2018, una de las novedades que hay vinculando control dinámico de máquina y edición de ejes de la herramienta, en versiones antiguas nosotros teníamos una trayectoria. Claro, con lo que os acabo de enseñar, estoy modificando toda la trayectoria, o la de un lado o la del otro lado. Pero ¿qué ocurre si lo que yo quiero modificar es solo unos segmentos o una zona, o esta zona quiero buscar una orientación y en la otra zona quiero buscar otra orientación diferente? Entonces lo que tenemos ahora en Puggle 2018 es la combinación de edición del eje de la herramienta junto con control dinámico. Lo que podemos hacer es control dinámico. Esta es una trayectoria vertical, como la anterior. Podemos seleccionar zonas y a determinadas zonas aplicarle la orientación que hayamos buscado. En este caso, por ejemplo, tengo estos dos límites ahí creados, ¿vale? Y lo que hago es, dentro de ese límite, bueno, abro el menú de seleccionar zonas y puedo seleccionar por plano, polígono, límite, segmentos completos, límite, región 1 y ahí está. Vale, tengo esa zona seleccionada y quiero que que cargo la máquina. Ahí estamos. Control dinámico. Busco, esta es la orientación que me interesa. Giro un poco el eje C para librar esta pared lateral. Así, más o menos. Seleccionar zonas. Quiero límite, el interior de ese límite. Y actualizo. Con eso lo que voy a hacer es
esa zona que está en blanco va a coger esta dirección de mecanizado. Un segundo. Es importante darle una distancia de transición. Por ejemplo, guardar la zona y actualizar. Y luego dentro del otro límite, región 2, distancia de transición 16 y la otra dirección. Interpolamos, aceptamos. Y ahora cuando simulamos, vemos cómo va cambiando entre una zona y otra. Si simulo por aquí por el medio, ves cómo va cogiendo en esta pared una dirección, hace una transición en la esquina y coge la otra. ¿Vale? Pues en principio esto es todo lo que os queríamos enseñar hoy. Muchas gracias por vuestra atención.